Hola Julio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿Me Cristian. escuchas bien? Perfecto. Espero que me escuchen bien a mí. Sí, también. Es que Pame me había dicho que no se escuchaba, pero se escucha bien. Bueno, ¿Tú me escuchas perfecto. bien a mí? Perfecto. Listo. Bueno, esperemos un momentico, doctor, mientras más personas se van conectando, porque lo que vamos a hablar es súper importante. Entonces, Claro. eh, bueno, les contaba que estábamos en este tiempo hablando de algunos tópicos, cosas importantes y temas de las finanzas, temas empresariales, de emprendimiento, eh, todo lo que está pasando en este momento, pues con la situación difícil que estamos atravesando. Y pues bueno, es importante también tener de parte de los expertos información de cuáles son las decisiones que tenemos que tomar. Entonces, mientras más gente se va conectando ahí, pueden estar haciendo sus preguntas ahí en la cajita abajo. Si ustedes ven, hay una cajita con un signo de interrogación. Pueden hacer preguntas para que el doctor Julio nos la conteste. Bueno, los que no conocían al doctor, él ha trabajado durante mucho tiempo en muchos sectores de la economía financiera, digámoslo así, asesorando compañías en el área financiera, temas de hidrocarburos en Argentina, en México. Bueno, tiene una historia de mucho conocimiento, entonces creo que vamos a aprender mucho con él. Y bueno, doctor, bienvenido. Muchas gracias otra vez por sacarnos tanto tiempo, que sé que está súper ocupado. Cristian y a toda la comunidad de Medellín, un gusto estar con ustedes. Sí, son días interesantes, pero vale la pena que hablemos, que compartamos lo que estamos viendo, lo que nos está mostrando y lo que Dios nos está mostrando en estos días. Yo creo que son días para hablar como amigos en grupos más que para estar apartados y silenciosos. Sí. Y gracias por esta oportunidad de hacer esta segunda ronda. Sí, sí, no, gracias a ti, Julio. Gracias, Julio. Hey, Pastor Juangui, gracias por conectarse. Hay varios. Bien. Nati, el Pastor Rafa Prada, Eric. Bueno, qué bien, súper bien. Entonces, ¿qué tal si arrancamos? ¿Te parece? Que nos Muy rinda el bien, tiempo. adelante. Bueno, hace 8 días hablamos de varias cosas. Opciones de inversión, cuánto es el tiempo, hablamos de muchas cosas. Y hagamos un pequeño resumen, Julio, si te parece, Perfecto. sobre lo que hablamos hace 8 días para contextualizar a los que no estuvieron hace 8 días y poder como seguir en la línea de lo que veníamos hablando. Y hagamos el resumen sobre dos cosas puntuales. Una de ellas es cuánto es el tiempo estimado que tú consideras, según los análisis que has hecho, que esto va a durar, ¿cierto? Bueno, una cosa es cuando comencemos de nuevo nuestras actividades, pero otra cosa es la economía, Sí. que por detrás que hay de la economía, si va a ser igual de sencillo como salir a trabajar. Y la otra cosa que también importante hablamos es esas oportunidades de inversión a corto y mediano plazo. ¿Cómo podemos resumir un poquito lo que vimos de 8 días, Julio? Perfecto, gracias. Sí, hace 8 días, y para responder concretamente, miramos cómo sufrimos un trauma. ¿Sí? Devolvámonos, yo les decía, febrero 15, anuncios del gobierno, iba Colombia en un crecimiento, un Producto Interno Bruto, celebrábamos, íbamos liderando. Recuerde que salíamos de una celebración de ser la nación de México hasta la Argentina con el crecimiento más alto. Ujú. Ahí estamos. Hoy estamos aquí a fin de abril prácticamente en otra situación, en otra posición. Y la palabra que usamos es sufrimos un trauma. Es un traumatismo. Se atrofió la economía, pero la economía se va a recuperar. Concretamente hablamos, y para responder lo que Cristian dice, ¿cuánto pensamos de que ese trauma, colocábamos el ejemplo en la mano, cuando tiene una fractura, una mano, tiene que tener una terapia y va a volver a ejercitarse. Creemos que la economía colombiana, y hay estadísticas y pues datos que soportan que va a ser entre 12 a 18 meses el trauma, ¿sí? Porque estamos ahorita detenidos, empezando a iniciar, pero volver a donde nos encontrábamos va a tomar más que el tiempo que duramos parados, ¿sí? O sea, el arranque de eso va a tomar mucho más. ¿Por qué decimos esto? Porque pues hay varias cosas que hay que ver que pasaron en estos días. Se detuvo la actividad, cambió el comportamiento de consumo en el mundo de todas las personas, nos guardamos, se cerraron los entes del aparato productivo, ¿sí? Que era uno de los
tres motores de la economía que hablamos y se detuvo en gran total, no en su totalidad, porque hubo otras partes como alimentos y otras áreas que siguieron, servicios públicos y demás, pero digámoslo, ese traumatismo llevó a las consecuencias que nosotros estamos teniendo ahorita. Pero a la misma vez pasaron cosas. El Estado salió, no solo en Colombia, sino en otros sitios, a ayudar. Hay una serie de ayudas. Debemos preguntarnos, ¿de dónde salió eso? ¿Ese dinero dónde salió? Las arcas del Estado empezaron a salir que para ayudas para alimentos, empezaron a salir para ayudas de salud. Nadie había previsto eso. Entonces, en un aspecto económico no solo está lo individual, o sea, mi economía que depende de mi trabajo, de mis negocios, no solo están las diferentes industrias, pero hay una cosa llamada gobierno, ¿sí? Y pues, sin entrar en tecnicismo, veíamos que pues uno, digámoslo, de esos entes que regula las tres fuerzas que hablábamos de aparato productivo, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo, es el gobierno. El gobierno saltó y ha hecho una serie de gastos y ha quedado debilitado, no solo el colombiano, sino el de muchos sitios. Ahora arrancamos en esa progresión donde se empiezan a activar y pues este dinero que ha tomado y se ha desplazado, porque todo lo que ha habido es transferencia económica, o sea, el gobierno tenía unos dineros, los transfirió para tratar de subsanar y proveer unas necesidades. Los que generábamos, recuerda lo que les decíamos, la economía es el resultado de billones de transacciones diarias y esas transacciones se detuvieron, ¿sí? Entonces, al arrancar en esto, decíamos que 12 a 18 meses porque una vez salgamos nosotros a las calles, que ya pasó esta semana, y la economía mundial se empiece a activar, pues va a ver el consumo y la demanda va a empezar a subir. Pero recuerde que quedan resentidas las personas, su economía personal, las industrias, porque no están recibiendo los mismos ingresos. Los gobiernos quedan resentidos también, porque todos estos incentivos desde Estados Unidos hasta Colombia. Y más o menos en Latinoamérica, así, un mes de detenerse uno toma un año a lo menos para volver a recuperarse económicamente. En una economía más dinámica toma menos tiempo. Los Estados Unidos en 6 meses puede llegar a recuperarse más rápido. La economía es más activa. Entonces, uno de los mensajes que damos la vez pasada es este proceso de traumatismo, ¿sí? Va a durar de 12 a 18 meses, acompañada con toda la parte médica que tuvo la emergencia, acompañada con la esperanza de que haya una solución. Al final del día, Dios tiene la última palabra y eso es un dato estadístico, ¿sí? Hay que verlo, pero pues es, digámoslo, una realidad, pero no necesariamente nosotros tenemos que vivir bajo esa realidad que quiero hablar más adelante. La segunda parte es oportunidades. Ustedes son emprendedores, ustedes traen ¿sí? energía, tienen ideas, tienen recursos. Pues es obvio que las oportunidades de inversión y lo que yo estaba haciendo como inversionista tengo que repensarlo durante este periodo de transición de 12 a 18 meses, porque no es recomendable que sigan invirtiendo en un sector que probablemente ya tuvo una caída durante este mes o mes y medio que hemos estado guardados y toca repensar hacia dónde va el sector. Yo les colocaba un ejemplo y hablábamos de oportunidades de inversión a mediano plazo. Es evidente que el sector de la construcción, ¿sí? fue afectado y creemos de que los precios de la construcción van a ir hacia abajo en Colombia. Tienen que ir hacia abajo. Van a haber oportunidades para las personas que tengan efectivo de poder adquirir, ¿sí? Activos, ¿sí? de construcción a un Ahí menor quiero precio. interrumpirte con algo porque para que aprovechemos eso que estás diciendo el tema de la construcción, porque nos preguntaron sobre justamente ese tema y era, ¿es prudente meterse en un proyecto de vivienda en este momento? ¿O cuánto tiempo sería prudente para entrar en un proyecto de vivienda? ¿Cierto? Bueno, teniendo en cuenta que quizás una cosa es un proyecto de vivienda para yo vivir y otra cosa es inversión. ¿Cierto? O sea, ¿cuánto sería el tiempo? ¿Es prudente en este momento, más adelante, para poder responder también esa, Sí. justamente hablando de eso? Sí, yo hoy quiero hablar de la importancia de diversificar nuestras fuentes de ingreso. Es muy importante diversificar. Si hay una persona que ya tiene, digámoslo, mucho dinero invertido o suficiente o más de un 50% de sus recursos en finca raíz, yo le diría, frénese y espere.
Si es una Ok. persona que está pensando comprar en este momento una vivienda para vivir, ¿sí? Yo le diría, espere a conseguir algo mucho más bajo. Y no tiene ningún problema en que vivan arriendo por un tiempo. Cuando uno saca los costos de, ¿sí? Impuestos y demás, y costos financieros, no está mal uno irse en arriendos. ¿No? Yo creo que los arriendos van a bajar, ¿no? También porque, pues, o sea, vienen varias personas que, pues, han sufrido, hay activos que no se han podido arrendar. Entonces, la respuesta concreta es, si una persona ya ha sobreinvertido o ha invertido lo suficiente en mi carrera, busque otra alternativa, ¿sí? Si ve la oportunidad, espere a oportunidades, ¿sí? Que van a salir porque hay obras que están en la mitad ahorita de construcción y hay una palabra clave, se llama liquidez. Las empresas necesitan liquidez, ¿sí? Si ya está en un proyecto, bueno, ya está en un proyecto, pero yo ya, si tiene más de su capital de un 50% invertido, yo no seguiría invirtiendo por ahí, buscaría otras alternativas. Hablábamos de qué otras cosas de inversión, tecnología, estuvimos Ujú. hablando del tema de la tecnología. Nosotros la vez pasada hablamos de la importancia de empezar a ver qué está pasando en Colombia en términos de tecnología, las necesidades que hay, poder mirar a ese sector. Miramos también al sector alimenticio, el campo, ¿sí? El campo, sí. El campo, sí, el producir. Las personas van a quedar ahorita muy cuidadosas en lo que consumen, o sea, y Ujú. dijimos que los Alimentos restaurantes, saludables. sí, los restaurantes se van a transformar, entonces tenemos que mirar esos aspectos. El tema también financiero, ¿no? O sea, el sector financiero va a sufrir un trauma. Predijimos que se va a cerrar y las tasas de interés van para arriba. Ahorita yo creo que ya se está cerrando. Entonces, Sí. ¿cuáles son las alternativas de financiación que se pueden tener? Hay que mirar a lo que hacen las cooperativas, los más pequeños, ¿no? Sí, y poder uno estar ahí con los más pequeños, esas Ujú. cooperativas, porque ya empezaron a moverse porque la gente necesita financiación y esa no va a venir de los grandes entes, va a venir de los más pequeños. De los Entonces, más sí, pequeños. de los más pequeños. La cooperativa, el concepto cooperativa, que en una época se ha acabado. El concepto de los fondos pequeños, si alguien tiene un dinero, poderlo invertir en los fondos que tienen, digámoslo, una estructura financiera mucho más pequeña, que dan créditos a microempresarios, ¿sí? Ujú. Que tienen una, digámoslo, tasas más flexibles, que no son los típicos bancos de nombre que nosotros tenemos. Yo creo que ellos van a tener una Ujú. oportunidad muy grande porque van a poder tomar más riesgos con ¿sí? Las personas, los clientes, que los que estarían dispuestos a tomar una entidad financiera grande. En tecnología colocamos la parte de compra, ¿no? Cómo va a empezar a comprar la persona, mirar cuál va a ser el comportamiento. Eh, y los temas de salud. Realmente nos dimos cuenta que en Colombia, y hablábamos, la parte de equipos médicos, estamos bastante atrasados. Nuestros Ujú. hospitales han estado desmantelados por años, esos recursos han ido a muchos otros sitios, entonces va a haber un gap muy grande de poder cubrir eso. Eso lo veíamos. Pero hay una parte, Cristian, también que recuerda que vimos finalmente, como para cerrar este punto, es el movimiento hacia la economía de servicio. Sí. Ustedes pueden ver artículos que ya se habla y bueno, hay personas que lo hablan como capitalismo consciente y dejar el capitalismo feroz, pero al final del día sí hay una fuerza muy grande. Luego, en estos 18 meses en el mundo, hacia donde vamos es cómo nosotros podemos crear economías con un enfoque de servicio. Se habló, hoy vi por ahí el tema de economía cíclica, el tema de ayudarnos unos a otros. Hay un artículo que hay, y ustedes son microempresarios, y dado que las estructuras formales van a sufrir, van a seguir con un traumatismo, les va a tomar, yo no estoy diciendo que nos tenemos que ir todos a la informalidad, pero sí va a haber mucha oportunidad para que, digámoslo, el consumo sea promovido entre microempresarios y grupos conocidos. O sea, yo te compro Ujú. a ti, Christian, y tú me compras a mí. Entonces, todo Ujú. el consumo en comunidades, y estoy trabajando con un grupo de personas donde estamos tratando de mirar cómo promovemos dentro de una comunidad la promoción de los productos, ¿sí? Y un autoconsumo, ¿sí? Entre un círculo de influencia para ayudarnos unos a otros. Yo creo que eso llama mucho
al tema de poder ayudar y podernos colaborar los unos con los otros. Unos Pero a los ese otros. eso es muy importante porque pues a veces hemos andado muy independientes, pero este es un llamado, ¿sí? ¿Sí? La unión hace la La fuerza. fuerza. ¿Sí? Exacto. Y Más colaborativo. Algo sí, más unos a otros. Qué bueno eso. Ahorita sí, creo que voy a mirar acá. Mari, una pregunta que quiero unirla a la siguiente pregunta para que sí. hablemos de las preguntas que te tenía hoy. Bueno, es prudente hacer un crédito para adquirir un vehículo, dice ella. Y juntamente con eso era esta pregunta y es, ¿cuál debe ser la prioridad de las familias con esta emergencia? Por ejemplo, esa podría ser ponerse como una prioridad. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque de una familia en este momento? Bueno, para responder esa, y acaba de pegarle a la parte que yo considero central, porque al final la familia es la base de una sociedad, ¿no? O Exacto. sea, Sí, tenemos instituciones, gobierno, industrias, con todos sus diferentes nombres, pero al final del día, los que estamos ahorita guardados nos llamamos familia. Y familia. la familia hay que protegerla. Entonces, eh, para poder responder la pregunta hay muchas cosas que pues no podemos, o sea, que si tienen que sufrir, pueden sufrir, pero la familia no puede sufrir. ¿Y para dónde voy con esto? Es muy importante el cuidado de la familia y dentro de ellos el cuidado de las finanzas de la familia. Entonces, eh, todos durante este periodo de traumatismos tenemos que reevaluar, ¿sí? Lo que veníamos haciendo y prepararnos familiarmente para ver cómo afrontamos estos 12 a estos 18 meses. Es Ujú. claro que los ingresos familiares de algunos ya se han afectado, se van a ir a afectar, pero hay una cosa que uno no puede perder, y voy a acudir un poquito aquí al tema del liderazgo, es la visión de la familia no se puede perder por lo que pasó. O sea, Ok. hay que proteger, ¿sí? Porque una cosa es, digámoslo, el que tuvimos este trauma, de que es una realidad, yo no la voy a negar, de que hemos sido impactados y la familia ha sido impactada, pero algo muy diferente es que cabezas de familia, ya sea hombre o mujer quien le ha tocado ser cabeza, usted no puede perder en este proceso, ¿sí? Su esperanza, ¿sí? Y su Muy bien. esperanza en sus metas, en sus objetivos y en Dios, ¿sí? Porque Ajá. ahí viene una serie de males adicionales. Para responder la pregunta también es, uno tiene que tener mucha claridad, ¿sí? De que lo que quiere como líder, ¿sí? De una familia o las familias quieren, digámoslo, alcanzar a través del tiempo, ¿sí? Porque uno termina haciendo lo que uno entiende y lo que uno está viendo. Entonces, me acaban de dar una oportunidad para entrar a lo del carro, pero esperen un segundito. Lo que les quiero decir es lo siguiente. A mí me preocupa mucho el estado de ánimo de la familia colombiana hoy en día. ¿Sí? Yo miraba hoy noticias por ejemplo, uno ve tres noticias malas hoy, así que estuvieron rodando. 38% de las empresas del comercio en Colombia podrían cerrar. Noticia uno. Esa es una, hay muchas más. Deuda del gobierno de Colombia podría alcanzar el 60% del Producto Interno Bruto. O sea, nos Ah, pegamos una deuda. Se viene probablemente una reforma tributaria. Y si mm, usted mira los periódicos, todos, o sea, son malos. Entonces yo quiero, ya que estamos entrando en familia, es acudir al liderazgo, ¿sí? Familiar, porque si hay algo que hay que proteger por encima de todo es la familia. Ahora bien, ¿qué significa esto en términos de las prioridades de una familia? Nosotros tenemos que mirar a la economía familiar y hay cosas que tenemos que detener y hay cosas que tenemos que readaptar. Entonces, hay cosas que, y está bien, y eso les pasa a todo mundo, nos ha pasado a todo mundo, que nosotros tenemos que mirar a nuestro presupuesto familiar, mirar a nuestros hábitos de consumo y priorizar, ¿sí? Temas como la alimentación, ¿sí? De la familia, ¿sí? Nosotros y muchas personas que solíamos salir a restaurantes, pues si no nos podemos salir mucho a restaurantes durante el próximo año y medio nos vamos a morir, ¿sí? Vamos a cocinar más en casa, vamos a conseguir mercado y eso pues va a ayudarnos. Está el tema también de los costos de educación, muchos son en las familias tienen hijos, ¿no? Algo que alguien me consultaba
Y si uno tiene hijos en colegios y los colegios tienen un costo grande, yo a alguien le decía, mira, considera que para el siguiente año de pronto no está mal que tu hijo haga un año online y el costo va a ser el 10%. Y nadie se muere. Yo conozco gente que ha ido a Harvard, a Stanford y han estudiado online. Han hecho homeschooling, estudio en la casa. Y eso, o sea, a veces socialmente, uno, pero ¿cómo voy a hacer eso, no? Entonces, económicamente hay que proteger la familia y protegerla significa ser responsable financieramente. Hay cosas que en la lista de gastos que nosotros tenemos, el entretenimiento, pues obviamente que cambió, cambiémoslo a la casa, o sea, esa es una línea de presupuesto que yo diría podemos y entretengámonos en casa, ¿sí? Hablemos más, compartamos más, ¿sí? Hablemos nosotros más. Ya tuvimos el entrenamiento de mes y medio, aprovechemos de eso, o sea, no tenemos que todos tener que No ir sacamos ya a gastarnos todos. a gastarnos todo. Hay que ser muy cuidadosos con eso. Y eso no significa que yo no cuide mi familia. Cuando digo proteger la familia es proteger la visión de la familia, proteger las necesidades básicas de la familia. Y si para eso yo tengo que sacrificar algunas otras cosas que, digámoslo, no son una necesidad básica, está bien hacerlo. Esto es transitorio. Las cosas van y vienen, ¿sí? Y no nos debemos amargar y parte de la razón por la que empecé a hablarles de esta manera es muy importante donde esté nuestro corazón y nuestra actitud en lo que viene. Si nosotros entramos a esto con una actitud de perdedor, de tragedia, hasta aquí llegué yo, es desastroso. Esto nos pasó, no estamos solos, hay un Dios, hay unos objetivos, hay unas aspiraciones. Veníamos por un camino, nos mandaron por una trocha y pues vamos a salir por la trocha al otro lado. Y va a ser la trocha pedregosa, va a haber barro, ¿sí? Nos va a llover, en vez de andar por una autopista, nos tocó por ahí, pero vamos a salir al otro lado. Mucho es la actitud que tengamos. Para responder la pregunta, yo estoy mirando el tema o sea, el tema del transporte es un tema para una conversación total que se va a transformar. El tema del uso del vehículo está cambiando y seguirá cambiando, ¿sí? Yo tengo vehículos y realmente cuando uno se ve si realmente desde el punto de vista de inversión es algo rentable, es una buena inversión tener un vehículo, la respuesta es que el retorno del vehículo es esto, cero, ¿sí? Cero. Antes Y la sale, no, tendencia, no, menos. y Negativo. la tendencia del mundo es eso. Les contaba en la charla pasada que leí un artículo que para el 2030, antes de la crisis, eh, el uso del vehículo y el valor del vehículo, o sea, va a tender a desaparecer por los sistemas de transporte masivo, por el cambio ambiental. Y acabé de leer de que esto, con todo esto, se ha acelerado. O sea, uno mira una ciudad como Bogotá, mira, uno ve ejecutivos en Transmilenio, ¿sí? Andando, ¿sí? Y esas cosas se van, pues, a promover más. El uso de los combustibles y demás. Entonces, la respuesta corta a esa es, yo no creo que este sea un buen momento si uno tiene, para invertir en un vehículo. Por ahora, yo priorizaría otros gastos, a menos que me sobre el dinero y no es una de las mejores inversiones ahorita. O sea, las ciudades tienen mecanismos de transporte, es un confort en el contexto que tenemos de estos 12 a 18 meses. Yo creo que eso es una prioridad número en la lista, 4 o 5, ¿sí? Porque podemos transportarnos de otra manera. Mire, Colombia va a empezar a promover el compartir carro, mucho, ¿sí? Entonces, es una inversión, una depreciación adicional. Volviendo al tema de la economía familiar, entonces tenemos que priorizar los gastos de la familia, tenemos que cuidar, y quiero entrar en tema de los costos financieros. Los costos financieros, hablo de las deudas, y digámoslo, cuidarnos de que, pues, si ya tenemos una deuda, buscar honrarla o buscar salir de la De deuda. ella. Sí, y el tema de la deuda es un tema que me han consultado en varias oportunidades, hay varias posiciones al respecto, pero yo les dije la vez pasada, la deuda no es mala siempre y cuando la deuda sea para estimular el aparato productivo. O sea, yo tomo una deuda para poder adquirir una finca, generar trabajo, generar empleo, producir, esa es una deuda buena, ¿sí? Pero cuando la deuda es para algo suntuoso, algo que no va a tener rentabilidad, no va a estimular, ¿sí? El aparato productivo, ¿sí?
no es una buena deuda, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado estos días con los costos financieros. Eh, y también algo que está pasando, y lo he recomendado, el efectivo cuenta mucho también en estos momentos. Los bancos han dado oportunidad, Bancolombia, un ejemplo, pospuso las obligaciones 90 días y las Ujú. tarjetas de crédito, ¿sí? Algo que es muy importante para una familia es la liquidez. Yo creo que todos deberíamos estar mirando ya cómo vamos a manejar el mes de mayo. En un momento esto no es bueno endeudarse, ¿sí? Pero no está malo adquirir algo de deuda. Si yo para pasar estos 12, 18 meses con una deuda baja puede ser un 10 o 15% de mis activos, logro pasar esto, el límite es nunca se endeude más del 30% de lo que usted tiene. ¿Sí? Un buen dato ese. No Nunca endeudarse nos el endeudemos 30%. más del 30% de lo que tenemos. Ese es un buen indicador. Muy bueno. ¿Sí? Pero si yo, por ejemplo, tengo una deuda del 10%, o sea, tengo un apartamento y el apartamento vale 100 millones, un ejemplo, ¿sí? Ideal no deber más de 30, ¿sí? De ese apartamento. Bueno, Muy, no, que ya debo y tuve que adquirirlo, está bien, no es nada de eso, pero lo que digo es, no está mal adquirir deuda a un costo financiero no tan alto para pasar esta tormenta. No está ok. mal, ¿sí? Pero esa deuda no puede llegar a mi acumulada de deuda a sobrepasarme en el 30% de lo que yo tengo. ¿Por qué lo digo? Mira, las entidades, y yo estoy en el sector petrolero, Ecopetrol colocó, y me estuve hablando en la radio, salió y colocó bonos. Los bonos son deuda, pagaderos Ujú. a 10 años. ¿Cómo así que una compañía como Ecopetrol hace? ExxonMobil salió por la crisis que tenemos en nuestra industria, puso 18 billones de dólares en deuda. Wow. ¿Para qué? Para garantizar su liquidez y porque los ingresos están bajando en mi industria, o sea, y llévelo a su industria. Si usted le dijeron que le van a cortar el salario a la mitad, ¿sí? O le cancelaron 2 o 3 contratos, pues para poder garantizar, ¿sí? Deuda no es buena, pero pues se colocó una deuda, digamos, razonable. Ellos tenían deuda baja, la acaban de incrementar y esto les va a permitir honrar sus obligaciones. Y eso, pues, no quiero tomar la posición también de que es pecado y no debemos tener deudas y las deudas son malas. O sea, la deuda razonable y adquirir algo de deuda, y ojo, no los estoy mandando a endeudarse, pero para poder pasar esta tormenta de manera razonable sin que terminemos al otro lado endeudados totalmente, no está mal, ¿sí? Porque es una manera de garantizar la Y con liquidez. la Ahora, opción de pagarla, sí, obviamente, con la cuando opción tenga. de, obviamente, de pagarla a un costo financiero bajo y para ser usada adecuadamente, ¿sí? Ujú. No para temas suntuosos. Yo no lo gastaría en el carro, yo no lo gastaría en entretenimiento, son para cosas que realmente, si tengo que adquirir algo de deuda para poder pasar este tiempo, eso no está mal. El tema es que nos salgamos en un rango de deuda muy alto, ¿sí? Ujú. Mientras logramos pasar este tiempo. Entonces, la familia debe mirar su economía financiera, priorizar, cortar gastos, lo más. Así tenga el dinero, yo le recomiendo una cosa, Qué bueno. optimice, porque pues hay una incertidumbre, ¿sí? Pues proteja, ¿sí? Sus gastos. No es entrar y tomar una posición, digámoslo, totalmente pesimista o negativa, pero es una oportunidad para optimizar. Proteja Ujú. lo prioritario, el cuidado de su familia, el bienestar de su familia, honra a Dios también dentro de sus cuentas, ¿sí? Sirva, ¿sí? Pero hay cosas que todos absolutamente en nuestra economía familiar podemos optimizar. Siempre hay espacio para uno optimizar, ¿sí? En su canasta, en su presupuesto familiar. Y hay cosas que venimos haciendo que se pueden hacer de otra manera, a un costo mucho menor. Es evidente que lo podemos hacer de esa manera. Súper, muchas gracias. Ahí está. Yo creo que traté de resumirlo ahí. Readaptarnos, priorizar algunos gastos que no son necesarios y optimizar hasta una nueva oportunidad de aprender nuevas cosas. Por ejemplo, si usted no cocinaba en su casa, pues entonces ahora va a aprender a cocinar en su casa y se va a ahorrar todo el dinero que quizás se gastaba un fin de semana. Y bueno, es priorizar un montón de cosas que es importante. Eh, una cosa que estábamos hablando en el en vivo, Julio, y era aparte bueno, como familia ya sabemos lo que tenemos que hacer,
pero también habían muchos empresarios que nos estaban viendo. En este momento también sé que hay muchos emprendedores y dicen, bueno, esto nos tomó por sorpresa y estábamos hablando de una palabra clave que es reinventarse. Y eso suena muy bonito, ¿cierto? Sí, vamos a reinventarnos, cojamos la compañía, el Sí. emprendimiento y reinventémoslo. Eso suena bien, pero Julio, ¿qué es reinventarse? Muy buena pregunta, porque ahora todo el mundo habla de eso. Uno prende la radio y está el comentarista, sí, el motivational speaker, la persona que habla y motiva y Motivado, sí. demás. Sí, el motivador, exacto. Pero mire, reinventarse es importante entender lo que es, sí, es cambiar la forma como me comporto y cómo hago las cosas y generalmente reinventarse lleva a ese cambio, esa transformación, porque algo externo que no estaba planeado, ¿sí? Ocurrió en mi entorno. Generalmente es externo, no es que venga de mí, no es que venga de mi interior, ¿sí? Porque la esencia de uno, ¿sí? Ojo, que esto es importante en esto, la esencia de uno es la esencia de uno y esa hay que conservarla. Entonces, qué bueno que me hace la pregunta porque esto puede ir a, sí, entonces ahí, ahora nos vamos a volver otra cosa que no Luego nos somos. vamos a reinventar. Sí, 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 no, entonces esto hay que tener muy claro. Entonces, el reinventarse es eso, ¿sí? Suele ocurrir de manera inesperada, es externo, pero ¿qué hace eso? Me transforma. ¿Transforma qué? Lo que hago, mis comportamientos y la forma que lo hago. En mi interior, yo sigo siendo la misma persona de valores, el mismo cristiano, la misma persona de la fe. Yo no puedo ahora porque la economía pasó esto, entonces yo perder lo que yo tengo. Y esto es lo más peligroso que nos puede ocurrir en esta trayectoria de los 12 a los 18 meses. No podemos perder nuestra fe, no podemos perder nuestra esencia, no podemos perder nuestra familia en Ujú. esto. Sí, preferible perder un activo, pero no nos podemos dar ese lujo. Entonces, el reinventarnos, nosotros tenemos que verlo con mucho cuidado, porque es, dado esos cambios externos, como yo, con las capacidades que tengo, me adapto, me transformo y sufro una transformación a través de la cual voy a empezar a hacer cosas diferentes a las que estaba haciendo, pero vienen de mi mismo espíritu que yo tengo, ¿sí? Mis mismos valores. No vamos a negociar valores, no es que voy a empezar a hacer cosas con trampa, me reinvento, ¿sí? Y ahora voy a hacer cosas, no, jamás, eso, de eso no se trata. Entonces, esa palabra tiene, digámoslo, esa implicación. Y es una invitación a transformarnos. Sí, nos ocurrió esto en la mitad. Eh, y algo de lo que yo pues quiero hablar es, por ejemplo, las personas que han sido el típico empleado, dependen de su empleado. Esta puede ser una oportunidad para que, así tan buen empleado que usted sea, empiece a considerar elementos como los que yo he hablado recientemente y es las 7 fuentes de ingresos, algo que yo hablé hace poco en una charla. Y Ya es, vamos a hablar de eso. sí, Ya le sí, voy a hacer una pregunta sobre uno eso. no puede depender de una sola fuente de ingreso, ¿sí? Muy bien. Y de pronto uno ha sido el que siempre dependió de un solo trabajo, hizo una sola cosa. Uno no puede depender de una sola. Eso es reinventarme. Yo tengo que considerar otra Ujú. fuente. Así sean pocas y pequeñas. Tengo que reinventarme y empezar a ver. Porque qué tal que me falte una sola. ¿Sí? Yo no puedo depender y tener todas mis inversiones en finca raíz. ¿Sí? Yo el 100%. No puedo tenerlas todas en vehículos. O sea, tengo que, ¿sí? Diversificar y hacerlo de esa manera. Entonces eso es reinventarse y también hay una palabra que usamos la vez pasada, Cristian, y fue innovación y creatividad. Entonces yo quiero, porque también es una palabra que se usa mucho, quiero pues hablar de eso. Innovación es un cambio que introduce novedades y que se refiere a modificar elementos ya existentes en algunos casos, pero también a introducir elementos nuevos. ¿Sí? Eso Ujú. viene del latín innovo. In es estar en y novo es algo nuevo. Entonces, yo ato este tema de reinventarnos al tema de la innovación. Decíamos, estos son momentos donde tenemos que buscar, ¿sí? Ese espíritu innovador, ¿sí? Ese espíritu de cambio, o sea, aún pedirle a nuestro Dios que nos dé esa sabiduría, ¿sí? Para nosotros innovar y transformar cosas a partir de ahí. Y la creatividad también, ¿no? Es poder generar ideas, conceptos y soluciones que, pues en la medida que está cambiando todo el mundo y nuestros hábitos de consumo y el mundo va
La creatividad es algo muy importante y ustedes saben que la fuente número uno de creatividad es Dios. Sí, Sí, exacto, sí, sí. sí, y de innovación. Entonces, es un llamado también a nosotros ir a buscar en nuestro Dios parte de esa solución. Muy bien, muchas gracias, Julio. Yo creo que muchos de nosotros en parte estamos siendo incomodados. Sí, Es duro personas que por 20 años, 30 años estuvieron en las mismas empresas. Creo que hace muchos años funcionaba así. O sea, nuestros abuelos, nuestros padres quizás lo que hacían era que todo el tiempo estaban en una misma compañía y grandes industrias que sostenían la vida de la familia. Bueno, yo creo que eso vino por allá desde la industrialización y todo eso. Pero el mundo ha comenzado a cambiar y obviamente no es que todos van a salir a ser empresarios y a emprender y no. No, yo creo que también es, yo tengo mi empleo, me apasiona lo que hago y soy abogado, soy profesor, lo que sea, pero no ser ciegos a buscar una nuevas oportunidades de ingreso, porque a veces pensamos que el trabajo es lo más seguro y al final pues una situación como esta hace que no sea lo más seguro. Y quiero unir eso a la siguiente pregunta, Julio, y es, metámonos en el mercado laboral en este ujú. último bloque, porque sé que hay muchas personas acá que nos ven que, bueno, yo tengo mi trabajo, posiblemente me van a recortar el salario, o pues la peor situación es que no tenga más trabajo por la misma situación de la institución, de la compañía. ¿Cómo ves el panorama, Julio, en el mercado laboral? ¿Qué va a pasar con tantos empleados que hay en este momento que muchas de sus compañías quizás no van a poder seguir avanzando en lo que hacen? ¿No les toca reinvertirse en muchas maneras? Sí, el mercado laboral pues está siendo y será afectado. Esas son como digamos las no buenas noticias. Las buenas noticias es que el mercado laboral ya venía en una transformación y va a seguir transformándose. Entonces, ¿qué debe hacer uno? O sea, yo pienso en los muchachos que se están graduando en las universidades ahorita, Ujú. las personas que estaban ahorita buscando una oportunidad de empleo, cambiando empleo, los que tienen. Yo creo que hay tres cosas que uno requiere. Flexibilidad, ¿sí? Muy El bien. mercado laboral va a requerir flexibilidad alta. ¿Qué quiere decir eso? De que pues los contratos de trabajo pueden ser diferentes, pueden ser, y creo que la tendencia a tener contratos digámoslo, a término indefinido, va a bajar. Es más, hay estadísticas al respecto, pero no porque uno no sea término indefinido, no es digno y no está bien. Entonces, uno tiene que, la persona que está buscando empleo sea muy de mente abierta. O sea, tener un empleo hoy en día es una bendición de Dios, hay que cuidarlo y hay que ser flexible. Esto está afectando a todo el mundo, desde los ejecutivos más altos en este país que les ha tocado cortarse el salario y no sabemos por cuánto tiempo hasta la persona que es un contribuyente individual en el sector de la construcción. Entonces requiere flexibilidad. Usted, listo, y mirar las cosas de manera, digámoslo, tranquila, natural, no se le olvide. Yo le estoy diciendo, usted no puede estar mirando ahorita, usted tiene que estar mirando ya el 2021, ¿sí? Ajá. Usted no puede porque si usted se para y solo mira al día de hoy, usted va a perder su propósito y su esencia. Usted tiene que tener una visión de largo plazo, una visión de hacia dónde iba, no dónde está ahorita. Entonces, tiene que tener mucha flexibilidad. Sí, no, jamás, yo no quería un empleo con un contrato a término fijo, pero es lo que hay, ¿sí? Considerar varias opciones. Eh, y, y esto quiere decir en ser flexibles. O sea, si usted es un ingeniero de petróleos y ahorita va a salir a buscar un empleo en esta industria, va a ser muy difícil Muy difícil. conseguirlo. Sí, pero entonces yo tengo unas capacidades y puedo tratar de hacer otros temas en los cuales he sido preparado. Entonces, no se cierren a una sola opción, Muy ¿sí? bien. Hay que considerar varias opciones en este camino. Lo otro es darse a conocer más. El mercado colombiano es un mercado que es restringido, hay más oferta laboral que oportunidades. Dese a conocer, ¿cómo se puede dar uno a conocer? Y muchas veces, y voy a sugerir algo que las personas de pronto son escépticas un poco a ellos, y es, muchas veces uno tiene que voluntariarse, ¿sí? Mm, sí, A cosas. Va a haber mucha competencia laboral, ¿sí? Va a haber mucha competencia laboral
Usted dirá, bueno, me está diciendo que me va a trabajar gratis un tiempo. Le estoy diciendo que sí, si hay que trabajar una parte del tiempo gratis, hagámoslo, o contribuir con eso, ¿sí? Porque hay un tema, darse a conocer, poder mostrar su capacidad, va a estar más complicado porque hay mucha más gente tratando de hacer lo mismo en el mercado. Entonces, yo les digo, no se desespere, sea flexible, sálgase de lo tradicional, ¿sí? Porque va a haber un tiempo donde si nos quedamos solo buscando lo tradicional, pues podemos quedarnos sin ninguna oportunidad, y esté dispuesto a ir más allá, a voluntariarse, a ayudar, ¿sí? A una empresa, a contribuir, a ser parte, y muchas veces sin tener un salario a cambio inmediatamente, pero puede que lo necesite, mucho más adelante. Va a haber un cambio, sí, transformacional, grande, y hay que prepararse que de pronto, eh, va a ocurrir que pues los ingresos van a ser menores, y si son menores, tomar la oportunidad. Esto no va a durar por siempre, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí, esto no va a ser por siempre. Parte de esto también es, y yo les digo una cosa, un tema clave es, hay que ser muy propositivo en estas épocas, muy propositivo. Este no es tiempo de uno quejarse, así, no es tiempo para quejas, del patrono, de no sé qué. Tenemos que levantarnos, purificarnos nuestro ser. De aquí es también muy importante, donde la oración es muy importante, la oración Ujú, diaria, porque ujú. somos humanos y hay días que amanecemos golpeados por estas noticias que les acabo de leer, por nuestro entorno, por nuestro medio, pero este es un momento donde tenemos que ser muy propositivos, muy propositivos. Si no se es propositivo, el camino por esa trocha que nos toca andar va a ser más difícil. Vamos a sufrir más, se nos va a nubescar, ¿sí? Va a haber neblina en nuestra visión, no va a ser una visión clara. Entonces, en el mundo laboral, nos toca ser muy propositivos, no desanimarnos, Ujú. ¿sí? Muy propositivos, que traducido a un tema cristiano realmente es, no podemos perder la fe y el optimismo que un Dios da, ¿sí? Porque pues si nosotros, tenemos un empleo y empezamos a renegar, mire que lo que me va a hacer mi jefe, este es un momento de llamado y de prueba para que nos comportemos como un Daniel en la Biblia, ¿no? Que sí, Ujú. echados, y para que nos tengamos unos comportamientos, ¿no? Porque realmente muchas de las cosas no son ni culpa de su jefe ni de su empleador, sí, ocurrió de esta manera. Entonces, ser muy propositivo para la persona que está buscando empleo, yo creo que hay un tema de actitud también grande, ¿sí? Porque donde usted no logre tener la actitud, ni yo logremos tener la actitud, esa búsqueda, esa permanencia, ese empleo va a ser mucho más difícil, ¿sí? Mucho más difícil. Y se va a notar, ¿sí? Entonces, ser muy propositivo en estos días es muy importante. Sí, sí, sí. Yo creo que una cosa importante que dices, Julio, es que, bueno, hay una realidad y es que muchas empresas y también quizás ahí para que vamos cerrando ya estos últimos 15 minutos que nos quedan y es, hay muchos empleados en este momento que quizás tienen temor o están teniendo la sensación de que sus empresas, sus instituciones ahorita no tienen la forma de cómo sostener quizás su trabajo, su puesto, a lo mejor no somos tan, no es que no seamos necesarios en una compañía, sino que a la hora de recortar, pues la compañía va a optar por las cosas que, cierto, más importantes deben sostener la empresa. ¿Qué consejos darle o esa voz de esperanza también con todo el conocimiento que tienes y todo lo que has visto a estas personas que ven que sus empresas no van a poder pagar sus salarios o pues que en el peor de los casos su puesto va a ser absorbido, que va a entrar un recorte o lo que sea? ¿Qué consejo darle a esos empleados para que puedan obviamente mantener la fe y qué más podrían hacer? Sí, hay tres consejos también. Es, apoyen a sus jefes, a sus empleadores, a su empresa. Vívanla como si fueran suya. Y ese apoyo es, haga de cuenta que usted es el dueño de ese negocio, ¿sí? Que usted trabaja para ese negocio, para sacarlo adelante.
haga lo suyo. La vez pasada yo hablaba de que su actitud, aun si usted está trabajando remotamente, yo sé que remotamente estos días hemos trabajado más, ¿sí? Se ponen Ujú. más horas, pero es parte de lo que nos toca hacer. O sea, es vaya esa milla extra, colabore. Ustedes no saben, y yo los pongo al otro lado, yo estoy en ese otro lado de la ecuación con un socio que tengo. O sea, la vida del empresario, la vida del dueño de empresa no es una vida sencilla. Muchos de nosotros a veces no dormimos un día en la noche porque nos toca pagar nómina al día siguiente y no existe la nómina para un grupo de empleados. Y eso pasa. No hay que ver, digámoslo, de la manera como el mundo, y hay excepciones, ¿sí? Ujú. Ve al empleador. Entonces, yo creo que debemos de dignificar, ¿sí? Honrar a nuestro empleador, ¿sí? Por lo que está haciendo, porque hay muchos de ellos ahorita en una lucha frontal, también tienen familias, también, pero muchos de ellos tienen 700.000, 2.000 empleados por los cuales tienen, y no la están pasando, también están pasándola mucho más mal que muchos de nosotros, y le garantizo. Entonces es tener esa misericordia. Estos tiempos también nos hacen muy humildes, ¿no? Sí, Esa humildad de ponerse uno en el zapato del otro, tener esa misericordia y humildad que pues vienen de los valores, ¿sí? Cristianos, y ser que al final del día es actuemos como verdaderos cristianos, y eso va a llevarnos a traer protección, a traer bendición y a posesionarnos bien. La segunda parte es, mire, van a haber recortes, van a haber cosas, proponga opciones. O sea, hay casos donde hay gente que le dice, bueno, listo, no puedo tener un recorte porque da un presupuesto, pero si quiere, págueme ahorita esto y me paga más adelante. Ofrezca opciones siempre, ¿sí? Las respuestas no necesariamente son sí o no, ¿sí? Usted le puede ofrecer a su empleador, bueno, déjeme, cambiemos el contrato, yo demuestre flexibilidad, pero ofrezca opciones, ¿sí? Porque ante las opciones, ante un empresario, ¿sí? Como cuando las cosas se mejoren, págueme el resto, ¿sí? Listo, tenemos que ajustémonos, ¿sí? Pero trabajemos opciones y ofrezcámosle opciones. Ahorita hay mucho empresario que no sabe qué hacer, y muchas veces la respuesta es, bueno, salgo de esta persona en vez de tenerla porque se ve la cosa blanco y negro, y no necesariamente es blanco y negro, hay opciones. Y si vienen de usted, mucho mejor. Muchas veces los empresarios no se atreven a decir a una persona baja de salario porque por ley, por temores a demandas, pero es un momento crítico donde usted puede ofrecer alternativas adicionales y dele flexibilidad a esa empresa, dele, porque pues realmente no es que, y son muy pocas las que creo que estén ahorita sentadas en una cantidad de dinero y no quieran pagar y se estén aprovechando la situación. Son ujú. muy pocas. Entonces, yo un consejo práctico que le es, ofrezca opciones, ¿sí? Ofrezca opciones, maneras, sí, que le paguen de una manera diferente antes de llegar a una situación totalmente de que yo no hubo nada que hacer, porque siempre hay cosas que hacer, siempre hay una solución si se busca. Y el tercero es, yo le digo, estos son días de nosotros depender de Dios. Y ahí quiero Mm. hablar un poco. Nadie tiene la fórmula mágica para estos 12, 18 meses. Mira, yo invierto tiempo en parte de mi trabajo. Ayer escuché al exministro, estuve en un panel con el Mauricio Cárdenas, exministro. Uno los oye hablar a ellos y pues dan tendencias, dan estadísticas. Uno mira, no solo expertos en Colombia, en otras partes del mundo. Esta es una crisis donde eh, veo líderes, hombres muy respetados, de rodillas. O sea, en rodillas porque no saben no tienen las respuestas, ya Ujú. titubean en la RA cuando se les pregunta algo porque no lo saben hacia dónde va. Entonces es muy importante en todos estos frentes que nosotros hemos visto, ustedes que son empresarios, es esa dependencia de Dios. Esa es, digámoslo, como la armadura que nos da. Hay que hacer todas estas cosas que yo les comento, hay que usar esta inteligencia porque tampoco nos podemos quedar quietos, pero al final del día, todo esto se debe construir sobre una gran realidad. Nosotros tenemos que depender de Dios, que Él nos dé su protección. Yo les contaba que en épocas de crisis Dios no para de ser bondadoso, no para de ser bueno, no para de hacer milagros, no para de cuidar de ustedes. O sea, Él no entró en cuarentena, ¿sí? Sí. Nuestro Dios no entró en cuarentena, eso no hay que olvidarlo nunca.
estamos pasando la raza humana por una situación que nos ha hecho mirar más a Dios, ser mejores personas, hasta las personas que sí tienen realmente maldad, iniquidad en su corazón, están repensando, es un tratamiento para el mundo, pero mirando este tema de esos consejos para los empleados y empleadores, ¿sí? Con lo que viene es peguémonos de la mano de Dios, porque yo estoy seguro que Dios, pues, o sea, como dije, ¿sí? En el mundo tendréis aflicción. Y Ujú, nadie nos dijo que porque es cristiano todos tenemos el puesto seguro, pero Dios sí nos ujú. prometió su protección y su cuidado. Sí, Si sí, sí. nosotros dependemos de Dios y se cierra una puerta, se va a abrir otra. Y yo Sí. lo hablo desde mi experiencia personal, de lo que ha pasado en mi vida. O sea, realmente, si uno depende realmente de Dios y deja volar a Dios, y si su vida se vuelve basada en que mañana mi paso y mi protección viene de ese cuidado que Dios tiene hacia mí, las cosas son importantes. Yo creo que esos tres elementos en esa pregunta son muy Me importantes hiciste y acordar, para que vamos ya cerrando ahorita y el último consejo. Pero mientras decía eso, Julio, me hice acordar hace más o menos unos 8 años. Yo trabajaba con alguien y bueno, él me había dicho que yo iba a tener trabajo con él toda la vida. Realmente lo que hacía era que era su mensajero, para arriba y para abajo llevándole cosas. Y me pagaba muy bien. Y esa era mi seguridad. Pero recuerdo que a los 15 días, bueno, yo estaba comenzando a poner mi confianza en Dios, a caminar en sus principios. Yo dije, yo le voy a servir con todo mi corazón. Y a los 15 días me dice, Cristian, ¿sabe qué? Ya no hay más trabajo para usted. Tome su liquidación y comience sus negocios. Y yo era un niño, tenía como 21 años, 22 años, y yo dije, entonces la sensación fue como que la seguridad que yo tenía con él se había perdido, pero al mismo tiempo estaba creciendo en una seguridad con Dios. Y te digo, hasta el día de hoy nunca me ha faltado nada, nada. Entonces tenía mucha confianza y esperanza en lo que él me daba de salario, pero cuando eso ya no estuvo, yo dije, uy, ¿qué voy a hacer? Empezó a haber una creatividad, contactos, personas, y cuando menos pensé, yo dije, uy, gracias Dios que salí de ese lugar en el tiempo correcto, porque si no, no hubiera alcanzado muchas cosas. Entonces también creo que es un tiempo de mirar esto o lo que sea que pase como una oportunidad, ¿cierto? Para abrirse a nuevas cosas que quizás Dios quiere que nosotros también emprendamos y conozcamos. Y por último, Julio, ¿qué último consejo general para tener en cuenta en todo lo que estamos viviendo, lo que está pasando? Eh, ¿Qué podríamos como decirle a las personas ahí? bueno, yo quiero usar una frase célebre que alguien mencionó y es como nosotros vemos las cosas determina cómo hacemos las cosas. O sea, como nosotros vemos las cosas determina cómo hacemos las cosas. Eh, en una crisis todo es perspectiva. ¿Con qué lentes Ajá. los estoy viendo? O sea, todos estamos en crisis. Listo, ya pasó, estamos aquí. Y eso se puede volver una carga mayor para nosotros o una oportunidad, ¿sí? Y la única manera de uno no perderse, digámoslo, y ver esto de la manera como tenemos que verla adecuadamente, es a través de Dios. Nosotros podemos que verla a través de Dios porque son y van a ser tantos el número de malas noticias y hay cosas que nos van a desilusionar y nos van a defraudar hasta el día de mañana puede llegar algo, pero pues la desilusión tiene un límite, o sea, el, digámoslo, el nivel y las desilusiones son limitadas, pero la esperanza en Dios es ilimitada. Entonces, y eso lo dijo Martin Luther King. Martin Luther King llegó y dijo, uno puede aceptar un número determinado de desilusiones y van a ser finitas, porque uno las puede contar y nos puede, pero jamás podemos perder, ¿sí? La esperanza y la fe que es infinita. Entonces, quiero cerrar dejándonos eso, dejándonos que es muy importante donde nosotros tengamos el corazón estos días. El dinero es importante, todo necesitamos alimentar nuestras familias, ¿sí? Y estoy seguro que Dios va a proveer. Pero lo que no podemos perder en esta jornada y en este camino es nuestro corazón, nuestro propósito, nuestros hogares, nuestros hijos, ¿sí? No los podemos perder. Siempre van a haber maneras de acomodarnos y muchos de ustedes
live son cristianos, y si no lo es cristiano, pues lo invito a que, ¿sí?, mire a ese Dios, ¿sí?, que tenemos que mirar, pero es muy importante donde nos coloquemos nosotros diariamente, en nuestra mente y la actitud, y la única manera que eso se puede hacer, porque uno puede tomar muchas charlas positivas, ser animado, ¿sí? Pero lo único que lo permite uno, Cristian y todos ustedes que me escuchan, es colocar esa fe, y poder hacer algo como lo que Martin Luther King hizo, ¿sí? Porque si uno se piensa, o sea, lo que le tocó a Martin Luther King para liberar a un pueblo esclavo, tuvo muchos golpes más grandes que esta crisis que nosotros tenemos, pero nunca perdió, ¿sí?, por su creencia y su fe, digámoslo, ver esa fe y esa esperanza que es infinita, ¿sí? Hay Amén. cosas que son finitas, que tienen un número, o sea, el número de las desilusiones que podemos tener es limitado, pero nuestra fe, es ilimitada. Amén. Gracias, Julio. Y si de pronto alguien nos está viendo y no ha tomado esa decisión de recibir a Jesús en el corazón, porque a todos nos tomó esto por sorpresa, no es que a los cristianos algo, a los que no creen algo, a los... No, 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 no. A todos nos está pasando lo mismo, pero hay una certeza y es una esperanza que es fija, es clara, es una esperanza segura, ¿cierto? Hay una parte en la Biblia que dice, porque nuestra esperanza es segura, nuestra esperanza no es en la empresa, nuestra esperanza no es en los ahorros, es una esperanza segura. Y si tú no has recibido a Jesús y dices, bueno, la verdad no sé qué hacer, yo creo que el primer paso que puedes tomar es tomar la decisión de recibir a Jesús en tu corazón. Simplemente hacer una oración donde le dices, Señor, te reconozco como Señor y Salvador. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse y bueno, a poner la fe en el Señor de todo, con todo lo que viene y muchas, muchas gracias. A ustedes, todo un gusto y quedo a sus órdenes. Listo, bendiciones, chao, nos vemos. Gracias, Julio. Gracias. Chao. Adiós.